Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el tema del infierno. Hermanos, yo creo que en unos días más todos ustedes van a estar de acuerdo en que vale la pena que alguien se sacrifique de no hacer lo que le gusta, en este caso su servidor, de no poder predicar como antes predicaba porque no puede, y eso es un sacrificio para mí, pero vale la pena porque vamos a aprender muchas cosas, porque les voy a compartir muchas cosas de lo que tenemos que aprender. En esta noche vamos a estar meditando en lo que es el tema del infierno, y es muy importante que nosotros conozcamos a fondo este tema, porque estamos en un tiempo muy difícil cuando hay muchas corrientes doctrinales, cuando hay muchas organizaciones religiosas y cuando se está propagando a través de la radio, de la televisión, el mensaje. Y es necesario que todos nos demos cuenta que no por el hecho que una persona diga gloria a Dios o aleluya, ya esa persona hay que creerle todo. Aún al hermano Rodríguez usted tiene que estar examinando todo lo que le está diciendo, y a cualquiera de los hermanos que predican la palabra de Dios acá. Y si por alguna razón usted escucha algo que no le convence, que no le presentan suficientes pruebas para poder decir esto es así, usted tiene todo el derecho en preguntarle a aquella persona a solas y que le dé una respuesta hasta que usted se quede satisfecho o satisfecha. Aquí no está usted en una iglesia como en otros lugares, donde si usted pregunta ya lo toman como un rebelde, como que ya no está de acuerdo con la doctrina. No, usted tiene que estar convencido y que el Espíritu le dé testimonio de que aquello es la verdad. Hermanos, sabemos que hay muchas organizaciones que tienen diferente forma de interpretar la palabra de Dios. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay organizaciones, casi nunca acostumbro decir los nombres, pero hoy lo voy a decir. Los Testigos de Jehová, ellos no creen en un tormento después de la muerte. Ellos creen que cuando la persona muere, allí se acaba todo, que el alma es destruida, lo mismo que el cuerpo, y tienen su base escritural. Por eso hay que conocer las escrituras. Hay organizaciones que no creen que exista el alma, ellos son también una de ellas. Hay organizaciones que solamente creen que el hombre tiene espíritu y cuerpo, pero no hacen mención del alma. Se le conoce como dualismo del hombre, es decir, que el hombre solamente consta de dos partes, como lo es espíritu y cuerpo. Pero también hay otras organizaciones que creen en que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos a estar descubriendo algunas cosas muy importantes. En primer lugar, hace unos días estuve hablando a través de la radio. A través de la radio estuve tocando el punto donde aquí la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5 verso 22, que aquel que llame fatuo a su hermano, dice, será culpable del infierno de fuego, será culpable de ir al infierno de fuego. La organización de los Testigos de Jehová dice, será culpable
de ir a la gehenna de fuego. Y es importante saber qué significa la palabra infierno y qué significa la palabra gehenna. Hermanos, nosotros necesitamos descubrir, ya luego vamos a leer, en la Biblia siempre que se hizo referencia al infierno, siempre se hizo referencia a un tormento. La palabra gehenna es una palabra que viene de un lugar conocido como el Valle de Hinnom. O sea, era un lugar al suroeste de Jerusalén, donde en los años antiguos las naciones paganas como los amonitas sacrificaban a sus hijos al dios Moloc. O sea, los ofrecían en sacrificio, vivos los quemaban y era al dios Moloc. Llegó un tiempo cuando el pueblo de Israel también, llevado por las prácticas de esas gentes, no sin antes descuidarse espiritualmente, porque nadie va a hacer lo que hacen las naciones habiendo conocido a Dios, a menos que no se descuide espiritualmente. Así es que, hermanos, el pueblo de Israel en un tiempo también fue a la misma práctica de sacrificar a sus hijos a ese mismo Dios en el Valle de Hinnom. Entonces viene a conocerse la palabra gehenna porque se le conocía al Valle de Hinnom como Ge-Hinnom, que al final lo traducen como gehenna. Entonces, hermanos, el Valle de Hinnom en el tiempo del Señor, ese Valle de Hinnom donde se sacrificaba a los niños al dios Moloc, sirvió de basurero para la ciudad de Jerusalén. La gente venía y tiraba la basura, y como no tenían los adelantos que tenemos nosotros ahora, que hay unos camiones grandísimos, llega y se tira la basura, ese camión la empareja y luego viene y trae tierra y le echa encima y la va sepultando. Todavía en nuestros países, en Latinoamérica, en Centroamérica, Sudamérica, en México, todavía podemos ver que en los basureros la gente va y tira la basura, pero como no se cubre, no se sepulta, entonces a la gente le da por quemar la basura, ¿verdad? Ustedes son testigos de eso, muchos de ustedes. Entonces, hermanos, el Valle de Hinnom sirvió como basurero para Jerusalén. Y como no había los adelantos que tenemos ahora, entonces se quemaba la basura. Y como era mucha basura la que iban a tirar, entonces todo el tiempo estaba ardiendo ese lugar. Todo el tiempo se encontraba ardiendo ese lugar. Por eso, hermanos, los judíos tenían esa idea de que cuando se hablaba del tormento, hablando ya del tiempo después de la muerte de las personas que murieran en pecado, o de la muerte de los injustos, entonces tenían la idea de identificar el lugar del tormento con el Valle de Hinnom. O sea, ellos veían el basurero aquel. Imagínense un basurero tremendo, grande, cómo está constantemente, huele mal, es una desolación ahí, mucho humo, siempre ardiendo la basura ahí. Mueve uno la basura y, discúlpenme la palabra, pero muchos gusanos. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, no salga con esas cosas. No, es que el Señor dijo eso. Dijo que en el tormento eterno, ahí el fuego siempre estaba ardiendo y el gusano nunca moría. Y es que les ponía el ejemplo del Valle de Hinnom o de la gehenna, porque ahí en el basurero aquel siempre ardía la lumbre de tanta basura que echaban y constantemente encendían, nunca se apagaba el fuego ahí. Y como era un lugar donde tiraban muchos desperdicios, pues en ese lugar parecía que los gusanos no morían ahí, ¿verdad? Porque tenían ahí todo lo que necesitaban para reproducirse, entonces parecía que nunca se acababan. Entonces el Señor usó ese lugar como un ejemplo para dar a conocer lo que es el tormento. Por eso dijo el Señor, allá donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano no muere. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
Entonces, ¿qué pasa? Los testigos de Jehová, por eso aquí es donde nosotros, hermanos, debemos saber que ser cristianos no es solamente hacernos religiosos. Nosotros debemos saber que cualquier religión viene por intelectualidad, o sea, alguien por ahí comienza una religión y la imparte. Y también intelectualmente la gente la recibe, la entiende, y así se vive una religión. Pero en el cristianismo, mis hermanos, primeramente es la revelación divina. Y luego de ahí el entendimiento también de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿dónde es donde ya no salimos de acuerdo? Ahora, hermanos, esto es muy importante. Lo que yo le estoy diciendo ahora es muy serio. Si, por ejemplo, yo vengo y le digo, yo tengo un fundamento, no está de acuerdo al de los testigos de Jehová, ya de cierta manera estoy hablando en contra de ellos. Pero esto no es cualquier cosa. Yo tengo en primer lugar que respetarlos, no tengo que hablar majaderías de ellos. Y en segundo lugar, ya me comprometo con esto a presentar el fundamento escritural donde tenemos un mejor fundamento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos las cosas de Dios como una religión, entonces solamente vamos a estar descubriendo lo que entendemos por este entendimiento y nos va a faltar la revelación espiritual. ¿Qué es lo que pasa con los testigos de Jehová? Como ellos leen la escritura, esta escritura que nosotros tenemos aquí, y dice así, Mateo capítulo 5 versículo 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y termina diciendo, esto es lo más importante, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, ¿por qué el Testigo de Jehová y otras organizaciones creen que no hay un tormento? ¿Por qué? Porque ellos toman literalmente lo que dijo el Señor y ven la Gehenna o el valle de Hinnom, el basurero aquel, lo ven literalmente. O sea, lo ven como un quemadero, como un lugar donde se quemaba la basura y la basura se destruía. Pero el Señor no habló porque la basura se quemaba en el momento de echarla. El Señor habló para dar a conocer el tormento eterno con un fuego que nunca se apagaba. Vea usted la gran diferencia. El que cree que muriendo se acaba todo es porque lo está tomando literalmente como el basurero aquel que usted traía la basura y su basura se quemaba y se acabó todo. Pero el Señor citó al basurero aquel porque nunca se apagaba el fuego y el gusano constantemente estaba reproduciéndose ahí. Entonces es muy diferente, ellos lo toman y cualquier persona que crea que el alma ahí termina, que con la muerte se acaba todo, lo toman por el lado de quemarse en el momento. Pero el Señor citó aquel lugar por dos cosas muy importantes. Porque era un fuego que nunca se terminaba y porque el gusano nunca moría. Refiriéndose más que todo a una eternidad y no a un momento. Entonces aquí es donde estamos en diferencia, aquí es donde estamos en desventaja, ¿verdad? Y en desventaja está el que no esté de acuerdo a la palabra de Dios con la revelación del Espíritu. Ahora, en cuanto a este tema, vamos a tener que descubrir varias cosas. Cuando tengamos tiempo, si el Señor nos concede estos días, pues va a ser una bendición, porque podemos sacar varios temas. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que descubrir qué es en sí el infierno. Ya le expliqué algo acerca de lo que significa la Gehenna. Y en algunas Biblias, por ejemplo, yo creo que en la mayoría de los que están aquí ahora,
Su Biblia no dice gehenna de fuego, sino el infierno de fuego en la mayoría. Pero en la versión antigua sí dice la gehenna de fuego. Pero como le digo, viene a ser lo mismo. Si habla de la gehenna, es lo que el Señor citó, ¿verdad? Pero en sí nosotros debemos saber, como ya le expliqué un poquito, qué quiere decir la gehenna, y luego vamos a ver qué quiere decir el infierno, y vamos a ver dos cosas muy importantes en esta noche. Vamos a ver la destrucción del cuerpo, y vamos a descubrir también que el alma no muere. O sea que no podemos nosotros tomar como verdadera una enseñanza que nos diga que cuando la persona muere, ahí hay una destrucción, una aniquilación total del cuerpo y del alma. El cuerpo aquí queda, dijo el Señor, polvo eres, al polvo volverás. Pero nosotros, desde el momento que Dios sopla en nosotros aliento de vida, ya nos forma semejantes a Él. O sea que somos de espíritu de Dios también semejantes a Él, pero tenemos un cuerpo, que este cuerpo no heredará vida eterna, pero sí tenemos un alma, tenemos un espíritu, los cuales nunca mueren. Desde el momento que usted y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre, prepárese porque ya nunca más moriremos. Hablo de el sentido espiritual, porque luego podemos caer en el error ahí. O sea que ya nosotros, desde el momento que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, somos seres eternos. El apóstol Pablo habla de que aquí en la tierra tenemos un cuerpo, tenemos un tabernáculo, y que este cuerpo, este tabernáculo se va a deshacer, pero que nosotros todavía continuamos viviendo, existiendo. O sea que nosotros, lo que somos en sí, nosotros, ¿verdad?, somos seres espirituales. Y aquí estamos en este tiempo sometidos a un orden aquí, terrenal, y por eso Dios nos dio este cuerpo, pero un día de estos dejamos este cuerpo, o sea que se abre la jaula y el ave sigue a su morada eterna. Pero no muere espiritualmente, no puede morir espiritualmente. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, es importante. Toda persona que cree que cuando el hombre muere, ahí se acaba todo, el alma es aniquilada, siempre dice que la palabra hebrea Seol es la sepultura, que la palabra griega Hades es la sepultura, y que cuando el Señor habla del infierno, habla también de la sepultura. Vamos a descubrir por la palabra del Señor, cuando la palabra Seol se refiere a la muerte física. Hablar de la palabra Seol es hablar de una palabra hebrea. Venga conmigo y vayamos al primer libro de Samuel, allá al principio de la Biblia. Y vamos a ver qué dice el capítulo 2 y el versículo 6. Es necesario descubrir cuando la palabra Seol se usa para hablar de el sepulcro y cuando habla acerca de el lugar de los muertos, el lugar de los seres espirituales. Primer libro de Samuel, capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Y vamos a leer lo que dice el versículo 6. Vea lo que dice aquí. Todas estas escrituras son referentes a la muerte física. Y dice así, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hacer subir. Ahí podemos descubrir que ciertamente hay escrituras que hablan acerca de la muerte física, o sea que hablar del Seol es hablar del sepulcro,
Pero también tenemos escrituras donde podemos descubrir que la misma palabra es para lo que es el ser espiritual. Vayamos ahora a Génesis capítulo 15. Ahí podemos ver, recuerde que vimos primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 6, que dice: Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Cualquier persona le puede decir: aquí habla del Seol, y está hablando del sepulcro, porque aquí está hablando de la muerte física. Pero veamos qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, dijimos. Y vamos a leer el versículo 15, a ver qué dice la palabra del Señor. Una vez más, estamos descubriendo por la palabra de Dios que el alma no puede ser aniquilada cuando una persona muere. Veamos lo que dice aquí, Génesis capítulo 15, versículo 15. Y dice así: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Vea esto: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Con quién está hablando Dios ahí? ¿Con quién está hablando Dios ahí? Está hablando con un personaje muy conocido de nosotros, con Abraham. Dios está hablando con Abraham y le dice, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? Tú vendrás en paz. ¿Qué? A ver, ¿qué dice desde un principio? Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado. Oiga bien, el cuerpo no es eterno, este cuerpo físico no es eterno, pero sí hay algo en nosotros que es eterno. En Génesis 15:15 Dios le dice a Abraham: tú vendrás a tus padres en paz. Los judíos tenían la idea que al morir se reunían con sus padres, se reunían con sus antepasados. Por lo tanto, eso nos enseña que el alma es eterna, que el alma no puede ser aniquilada. También hay otras organizaciones que creen en el sueño del alma, o sea que el alma le pasa lo que al cuerpo. Hermanos, hablar de los fundamentos doctrinales, yo les puedo decir, podría comenzar hoy, y si me diera el Señor 30 años para predicarles un mensaje cada día, no terminaríamos con los fundamentos doctrinales. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, como le digo, que creen en que el alma no es eterna, sino que muere el hombre y ahí se termina. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios le dijo a Abraham: tú vendrás a tus padres en paz, ¿verdad? Vendrás a tus padres en paz y serás, ¿qué? Sepultado en buena vejez. O sea, vas a durar bastantes años y luego vas a morir y te vas a reunir con tus padres. Entonces, descubramos aquí que hay algo que es eterno en el hombre. Y ese algo pasa, según los hebreos antiguos, había que pasar a reunirse con sus antepasados. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias con sus padres, más que todo con los viejos. Ahora ya, como se ha perdido mucho el temor de Dios, ya no hay tantas visiones. Pero yo todavía me acuerdo cuando, por andar de vago, no me encontraban y mi abuelita, la mamá de mi padre, estaba en agonía. Y yo la hice que se quedara 3 días en agonía. Si he sabido, no regreso y todavía estuviera viva. Pero no moría porque yo no llegaba, y antes se acostumbraba de que a uno le daban la bendición ahí, ¿verdad? Entonces no podían morirse si no le daban a uno la bendición, como que Dios les concedía aquello, ¿verdad? Porque era algo que ellos querían.
Entonces, mi abuelita estaba para morirse y no se moría porque no me encontraban a mí. Imagínense cómo era, me encontraron a los 3 días. Cuando me encontraron, me dijeron, vine y empecé a hablar con mi abuelita. Y hermanos, mi abuelita me dijo, ¿sabes qué? Solamente te estaba esperando a ti. Ya está aquí mi hermano Nicolás y está mi hermana fulanita y tienen 3 días aquí esperando que tú vinieras para irse y llevarme con ellos. Y ella estaba bien consciente que esos 2 hermanos de ella estaban ahí para llevársela. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que tiene una gran verdad lo que dice la palabra de Dios. O sea que cuando una persona muere, lo vamos a estar descubriendo, se va a reunir con los demás. Lo mismo el que muere en pecado, ya lo vamos a descubrir más adelante. Pero como le digo, hay organizaciones que creen que al morir, ahí se acaba todo. Y hay organizaciones que creen en el sueño del alma. O sea que el alma está dormida hasta el día del juicio final. Y déjeme decirle, hermanos, yo no creo en que el alma esté dormida, ¿verdad? Yo creo que es cuando más despierta está, estará más dormida aquí hasta en el servicio. Pero no cuando muera, y que muera en gracia de Dios, porque ya va a estar en la presencia de Dios y ya qué dormir ni qué dormir. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces no hay tal cosa del sueño del alma. Aunque usted ve libros de teología y le toman un tramo así del libro solo para explicar el sueño del alma. El alma no duerme, ni duerme en el justo ni duerme en el impío, porque el alma del rico no podía dormir y la de Lázaro menos porque estaba en el seno de Abraham. Pero bueno, vamos una vez más a el libro de Job, capítulo 14. Como le digo, estamos en este momento descubriendo que el Seol se usa muchas veces ciertamente para la muerte física, para apuntar hacia el sepulcro, pero no todo el tiempo la palabra Seol era usada para designar el sepulcro o la muerte física, sino muchas veces era usada también para identificar el lugar de los seres espirituales después de la muerte. Job capítulo 14, gloria a Dios, versículos 18 al 22. Posiblemente le parezca yo un poco raro con estos temas, pero no puedo más, así es que con eso se va a tener que conformar. Job capítulo 14, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer del versículo 18 hacia el 22. Y dice así: ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Vea lo que dice de ahí del verso 20 en adelante. Para siempre serás más fuerte que él. Está hablando de cuando Dios se presenta para cortarle la vida al hombre, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Versículos 21 y 22. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Ahí me voy a detener. Dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Cuando dice sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, se estará refiriendo al ser espiritual o al ser físico, al ser que no muere o al ser que es destruido. Acuérdese que estamos formados de lo que es ser espiritual y esta materia. Si dice la palabra de Dios, tus hijos tendrán, sus hijos o los hijos del hombre tendrán honores, pero él no lo sabrá. Se estará refiriendo al que muere físicamente o se estará refiriendo a lo espiritual. Se está refiriendo más que todo a lo físico, porque eso sí ya no muere, nada sabe, no tiene conciencia de nada. Pero el ser espiritual, hermanos,
no muere, está consciente de todo, y esto lo vamos a ver más adelante. Veamos lo que dice la terminación de estos versículos. Versículo 21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Verso 22, mas su carne sobre él se dolerá, y termina diciendo, y se entristecerá en él su alma. O sea que hay algo que sigue sintiendo y hay algo que deja de sentir. Hay algo que duerme. Cuando se recuerdan ustedes un versículo que hemos hablado mucho, eso es, no lo abra por allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Cuando habla acerca, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Habla a veces de los que duermen como los muertos, como el cuerpo, como la materia, porque ese duerme, está en estado inactivo, pero no se puede hablar del alma como algo que duerme. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces ya descubrimos aquí, por la palabra del Señor, que hay un área material, un área espiritual. Veamos rápidamente, hermanos, en Génesis capítulo 49. Y vamos a ver qué le dice Dios a Jacob. Vamos a ver qué dice Dios a través de Jacob. Estamos viendo que el alma, hermanos, es eterna. Posiblemente alguien diga, hermano Rodríguez, yo creo en eso. Déjeme decirle algo. No hace muchos días, estando en México, a uno nunca se le termina el trabajo, no falta por ahí donde se mete uno a trabajar. Me encontré con una persona muy conocedora de la palabra de Dios y comenzamos a platicar, y me tocó este punto precisamente, y me dice, el alma hasta el momento de la muerte funciona, de ahí en adelante se acabó, ya no hay más lugar para el alma. Y le digo, creo que usted está mal informado. Y comenzamos a platicar, y hermanos, la verdad que se puso bien interesante la cosa, y yo quisiera, pero primero venga para que leamos esta escritura y luego les sigo platicando. Génesis capítulo 49, ¿ya lo tenemos? Versículos 28 en adelante, dice así. Lo que Dios trata con Jacob, ¿qué pasa aquí? Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos a cada uno de ellos, por su bendición los bendijo. Verso 29, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. ¿Qué es lo que dijo Israel? ¿Qué le dijo Israel a sus hijos? Ese versículo que le acabo de leer, ¿qué dice? Yo voy a ser reunido con mis padres. Fíjese bien. Dijo, yo voy a ser reunido con mis padres. ¿Estaría diciendo yo este cuerpo? ¿O estaba diciendo yo esta alma, este espíritu? El ser espiritual. Yo voy a ser reunido con mis padres. Entonces ahí tenemos dos cosas. Dice yo, lo que habita en este cuerpo, lo que le da vida, lo que le hace mover, lo que le hace gozarse, yo me voy a reunir con mis padres. Y luego ustedes sepulten mi cuerpo en tal lugar. Entonces, hermanos, ahí no podemos aceptar de que el alma es aniquilada en el momento de la muerte, porque ahí Jacob dice, este cuerpo se va a morir, este cuerpo se va a destruir, este cuerpo se va a deshacer, pero eso no importa, porque yo me voy a reunir con mis padres. Me voy a reunir con mi padre Isaac, me voy a reunir con mi padre Abraham, con mi abuelo Abraham, y con todos aquellos que están en las manos del Señor, ¿verdad?
Luego vamos a hablar acerca del lugar o del estado a donde pasaban estos hombres. Recuerde que es hasta la venida del Señor cuando se abre la gloria y cuando ya puede entrar el hombre a la misma presencia de Dios, o sea, ya estar en compañía del Señor. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, porque ahora estamos hablando solamente acerca de que hay quienes dicen que el alma es aniquilada en el momento de morir. Y la palabra del Señor enseña que, dijo Jacob, dijo Israel, yo voy a ser reunido con mis padres y por lo tanto ustedes sepulten mi cuerpo en tal lugar. Yo voy a ser reunido con mis padres, ustedes sepulten mi cuerpo en tal lugar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces sí hay una reunión, y por eso, mis hermanos, nunca ustedes se pongan tristes cuando por ahí les llegue la muerte, les ande rondando, ¿verdad? Hermanos, se siente feo, la experiencia se siente feo. Yo la he sentido 3 veces. El hermano Jorgito la otra vez lo tuve que llamar. Hermanos, yo no creo que el hermano Jorgito tenga el sueño pesado, pero yo le hablé como 20 veces y no me oía. Pero yo no creo que él no me escuchaba porque estaba bien dormido. Yo creo que yo no tenía alientos ni siquiera para golpear la puerta como debería de ser, y le hablaba y le hablaba y le abría un poco la puerta porque tenía llave, pero tenía esa cadenita que le ponen por dentro en los hoteles, y yo le hablaba y le hablaba. Hermanos, yo creo que no salía mi voz del pecho. Pero hermanos, le dije, hermano, venga, ore conmigo. Pero no le hablé porque tuviera miedo a morirme. Le hablé porque dije, después lo van a crucificar los hermanos, porque van a decir, estaba usted ahí, se murió el hermano a su lado y ni siquiera lo vieron. Dije, pobrecito, ahí voy yo a quererlo, a que viniera conmigo a orar. Pero hermanos, no le dé miedo, se siente feo, porque sí se siente feo, ¿verdad? Yo sentí un frío tan horrible y los dientes me pegaban así como matraca, hermanos, y no me podía contener. Era algo horrible, una sensación horrible, porque ya no estaba yo en este ambiente. Pero como a las 6 de la mañana comencé a sentir el calor de este mundo. Qué rico se siente para este cuerpo, porque cuando usted ya anda por el otro lado se siente feo en este cuerpo, pero espiritualmente no le dé miedo, porque no va a estar solo. No crea que se va a ir por una oscuridad por ahí que dice no oye uno nada y que no se oye ruido. Mentira. Desde el momento que usted cierre sus ojos, usted no le digo los abrirá, porque ya no va a abrir los ojos físicos ahí, sino en el momento que usted cierre los ojos aquí, se encontrará en la presencia del Señor, se encontrará en su gloria, bendiciendo su nombre para siempre. Gloria a Dios. Entonces quedamos claro con este versículo, ¿verdad? Génesis 49, versículo que dijimos 29. Y les mandó luego y les dijo, estamos hablando de Israel, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. ¿Qué estaba diciendo Israel? Yo, hablando del ser espiritual, me voy a reunir con mis padres. Hablar de reunión, hablar de reunirse, habla de congregarse, de estar en compañía de alguien. Y dijo con mis padres. ¿Usted cree que los que habían muerto como Adán, como Abel, todos ellos que fueron justos, usted cree que para cuando muere Jacob hubiera restos de Abel, por ejemplo? Ya no había restos de Abel. Entonces, ¿cómo iba a decir me voy a reunir con Abel, verdad? Si ya los restos de él no estaban. Pero él dice, me voy a reunir con mis padres, o sea, voy a una reunión con todos aquellos que murieron con la fe en Dios, me voy a reunir con ellos, y ahí mi cuerpo lo sepultan ahí en esa cueva que está ahí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermanos, hay una comunión muy hermosa espiritualmente hablando. Vamos a otra escritura rápidamente. ¿No se me han cansado? Vayamos al Salmo 92. Estamos por un lado descubriendo lo que es la muerte física,
y por otro lado dándonos cuenta que el alma no muere. Por lo tanto, cuando el hombre muere, no puede ser el alma aniquilada. El alma sigue todavía, nada más que en otro estado, pero el alma no puede morir. Gloria a Dios. Salmo 92 dijimos, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el versículo 7. Gloria a Dios. Vamos a aprender muchas cosas, y le digo, hermanos, acostúmbrense por favor, no solamente a oír, porque usted lo puede escuchar y lo puede entender, y puede el día de mañana encontrarse con alguien que le diga, cuando el hombre muere, el alma se acabó. Y usted dice, no, no es así. Yo sé que en la Biblia dice, y no es así. Y le van a decir, a ver, muéstreme. Por eso, hermanos, cada vez que ustedes vengan a la iglesia, cómprese un cuaderno y acostúmbrese a que usted oye el tema que se está empezando y dice, este tema es sobre esto. Y de ahí va anotando las escrituras. Y los puntos importantes, los puntos así claves, hay que memorizarlos y escribirlos ahí. Porque un día de estos, el día de mañana, pasado mañana, usted se encuentra con una persona y le dice, cuando el hombre muere, el alma es aniquilada, el alma no es eterna. Usted no solamente dice, no, no es así. Ahí la Biblia dice. Usted va a decir, mire, la Biblia dice, ¿dónde? Mire, yo soy nuevo, yo no tengo mucho tiempo en el Señor. No tengo todas las escrituras en mi mente. Pero tengo un cuadernito aquí mágico que no se me pierde. Aquí está, mire, y aquí en tal escritura venga aquí y venga acá, y de paso le da los puntos claves y se queda tranquilo. ¿Por qué? Hace unos días yo tuve una plática con una persona ya que conocía mucho, pero me sacó estos puntos y le dije, está muy interesante su tema. Me dijo, entonces, ¿verdad que así es? Le digo, no, no es así, pero está muy interesante. Pero es que la Biblia dice aquí, yo se lo creo, pero a mí me va a tener que decir dónde dice para poder yo examinar aquello. Pues por ahí dice. Le digo, nunca se trabaja así en el Señor. Cuando usted diga, dice en tal parte, pues que yo no tengo mucho tiempo en el Señor. Por ahí, como dicen, ¿verdad? Las cosas escritas no se olvidan, ¿verdad? Entonces, escríbalas, anótelas. Cuando alguien le diga que no es así, viene y consulta su librito. Nadie le va a juzgar porque consulte el librito. Más bien le pueden juzgar por no saber dónde se encuentra y discutir un punto sin tener usted una base de apoyo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces ya sabe, a comprarse su cuaderno mañana. Yo creo que vendemos cuadernos aquí para hacer negocio también. No se crea, hermanos. Vamos a la escritura entonces ahora. Salmo, ¿qué dijimos? 92 y versículo 7 dice así: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, ¿verdad? Una vez más, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ahí tenemos la palabra del Señor. Ahora venga rápidamente porque el tiempo se nos va y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Números capítulo 27 para ir alternando estas dos escrituras. El alma es eterna, el cuerpo muere, la materia muere, es destruida, pero el hombre en sí es también un ser espiritual y ese ser espiritual no muere jamás. Números capítulo 27, versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Números capítulo 27, versículos 12 y 13. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Aquí se está refiriendo a Moisés. Y dice así en el versículo 12, Números capítulo 27, versículo 12. El Señor dijo a Moisés:
sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Verso 13. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Ve? Tú también serás reunido a tu pueblo. Serás reunido a tu pueblo. Serás reunido. Tendrás una reunión con tu pueblo. Habla de personas en el nivel espiritual con las cuales hay que reunirse. Como le digo, no se puede hablar de reunión si se trata del sepulcro. No se puede hablar de reunión si se trata de la tumba. Porque allá, ¿quién se puede reunir? Imagínense, un muerto con otro muerto. Alguien que no tiene sentimientos, no siente nada con otro que no siente nada. Entonces, si acá habla y dice, serás reunido con tus padres, con tus antepasados, está hablando de, no le digo personas, pero está hablando de seres espirituales que ya están en un lugar, ¿verdad?, seleccionado por Dios para que estén en bendición constante. Entonces dice, serás reunido con tus padres. ¿Ve? Entonces, hermanos, una vez más, el alma no puede morir. El alma no muere cuando muere el cuerpo. El cuerpo muere, el alma sigue viviendo, nada más que en otro estado, en otro nivel, ¿verdad? En el nivel espiritual. Así es que, hermanos, es importante tomar en cuenta esto, de que no termina ahí. Seguimos. Entonces, hay muchas escrituras que podemos tomar en cuenta. Solamente les leo una más y luego vamos a estar orando. Gloria a Dios. Ya que estamos ahí en el Salmo 92, vayamos al Salmo 146 y veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Salmo 146, versículos 3 y 4. Vamos a ver ahí, porque a veces esto se toma para el alma y no se toma solamente para lo físico. Por eso, si nosotros no pedimos la dirección a Dios, podemos interpretar estas escrituras solamente con el lado humano, el intelecto humano, y podemos nosotros creer que ahí está el alma y el espíritu, y que una misma cosa le sucede al cuerpo y al ser espiritual. ¿Ya lo tenemos? Salmo 146, y vamos a leer desde el versículo 3 al 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Oiga esto, vea lo que dice ahí una vez más en el versículo 4. Pues sale su aliento, es decir, sale su espíritu, y luego vuelve a la tierra. ¿Ve? Entonces ahí vemos las dos cosas. Sale su aliento. Recuerde que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Entonces dice aquí, cuando el hombre muere, sale su aliento, sale el ser espiritual de ese cuerpo, pero el cuerpo vuelve a la tierra, así como Dios lo dijo desde un principio. Y dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, lo que es en sí la materia, lo que vemos, eso dice, ya no tiene más oportunidad de pensar, ni de planear, ni nada. Eso se acabó ahí. Pero lo que es aliento de Dios, eso sigue vivo, eso no puede morir, eso sigue en la presencia de Dios, si es que se muere en gracia de Dios, o alejados del Señor en caso que se muera en pecado. Aquí les voy a leer la última escritura, y ahora sí, hermanos, vamos a meditar en Lucas capítulo 20, versículos 34 al 38. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Ahí les voy a terminar
Recuerde que estamos descubriendo por la palabra de Dios que el alma continúa viviendo. Estamos descubriendo por la palabra de Dios, aunque ya lo sabíamos, que el alma es eterna, que el alma no puede perecer cuando el hombre muere, que no puede ser aniquilada y que tampoco entra en un sueño, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Cuando se habla del sueño, habla del cuerpo, de que cae en un sueño, que no sabe nada, pero el alma no puede caer en un sueño. Ya lo tenemos, Lucas capítulo 20, versículos 34 en adelante. Dice aquí: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Oiga esto: mas los que fueren, verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento. Está hablando de aquel que muere en gracia de Dios. Verso 36, porque no pueden ya más morir. Está hablando del área espiritual, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, al creer en la resurrección, entonces tienen vida eterna con Dios. Verso 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, oiga esto, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Verso 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Porque Dios no es Dios de muertos. Dele un aplauso al Señor. Estamos entendiendo, hermanos. Entonces, no hay tal cosa como decir: bueno, yo me muero y ya mi alma se esconde por ahí y se salvó. Como de esas veces que estamos soñando algo feo y de pronto despertamos y aunque sea temblando le damos gracias a Dios porque despertamos y ya no nos va a agarrar el sueño aquel, o no nos va a alcanzar a agarrar el ladrón que ya casi nos daba con el cuchillo ahí, ¿verdad? Acá no hay tal cosa. Acá como decir, bueno, pues no voy a estar cerca del Señor, pues me le escondo entonces por ahí. No, dice, delante de Dios todos viven, ¿verdad? Ahora, es precioso saber que hay que vivir en la presencia de Dios, porque si no, de nada serviría. ¿Ve? Entonces dice, Dios no es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Ve? ¿Alguien de ustedes tiene la versión Dios habla hoy, o la versión latinoamericana o Latinoamérica de la Iglesia Católica? ¿Alguien tiene una versión de esas? ¿Qué dirá en Hebreos capítulo 12? Parece que es el versículo 1. Alguien que tenga esa versión, acá el hermanito tiene una versión, a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, les voy a decir algo, pero por favor no vayan a pensar mal. Yo tuve una comunión muy cerca con el hermano Roberto Rodríguez. Y para mí fue una tremenda bendición porque me ayudó tremendamente en este ministerio. Y hermanos, cuando a mí me llamaron, yo estaba en Texas en una campaña y me llamaron y me dijeron, hermano, el hermano Rodríguez, el hermano Roberto entró al hospital y lo van a operar de emergencia. Y yo digo, Señor, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y a la hora, o no sé, por ahí muy cerca, me llamaron y me dijeron, hermano, el hermano ya se fue con el Señor. Y a mí me impactó, dije, ¿cómo tan rápido? Pero así fue. Cuando yo vine acá, había muchos hermanos que por supuesto lo amaban, pero que estaban ahí entristecidos y llorando y le acariciaban el rostro. Pero hermanos, yo les dije, y a poco algunos se sintieron mal, hermanos, quítense de ahí, ¿verdad? Ese es el cuerpo.
Él no siente ya, pues ¿para qué está usted ahí y menos llorándole? Por eso, hermanos, ahorita ámenme. Gócenme ahorita. Pues sí, ¿verdad? Ahorita aprovéchese, invíteme a tomar un café o algo, ¿verdad? Entonces con el hermano era que cuando él estaba en vida y les hacía tantas cosas, pues a ver, discútanse con él, ¿verdad? Pero ya cuando muere, ¿y para qué está uno ahí haciendo gestos? ¿Verdad? Pero lo que quiero decirles, hermanos, que yo al hermano, yo lo he sentido muy cerca, lo he sentido conmigo. Para mí está muy cerca conmigo. Y no es el ángel de mi guarda, pero para mí yo lo siento muy cerca, porque para mí fue de una ayuda tremenda. ¿Qué dice, hermano, su Biblia en Hebreos 12, verso 1? Por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. ¿Algo más dice? Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Amén, hermano. Hasta ahí. Hay una versión de esas Biblias parafraseadas que les llaman, unas versiones más explicadas, y hay una de ellas que me gusta mucho, porque dice: por eso también nosotros, teniendo en las graderías observándonos a tan grande nube de testigos, corramos con paciencia esta carrera. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, nosotros estamos aquí corriendo nuestra carrera, pero los que ya corrieron y ganaron, esos corrieron, se vistieron de su vestido espiritual y se fueron a sentar a esperar que todos terminemos ya para irnos a la casa de nuestro Señor. Entonces, hermanos, no estamos solos. ¿Usted cree que Cristo está entre nosotros? ¿Y dónde estaría usted si hoy se muere? Usted, no su cuerpo, usted, su ser espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que inmediatamente nos vamos con Cristo. Pablo dijo, cuando estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Pablo dijo, yo quisiera estar con Cristo. O sea, dice, estoy para morirme, dice, pero me necesitan acá, dijo Pablo. Y dijo, y estoy entre una cosa y otra, si irme con Cristo, que es muchísimo mejor, o quedarme con ustedes para ayudarles. Entonces, hermanos, cuando una persona muere, un cristiano muere, inmediatamente se va a estar con Cristo. Ahora yo pregunto, ¿dónde está Cristo en estos momentos? En nuestro corazón y en nuestros medios, porque la iglesia está aquí, somos el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, si cuando morimos nos vamos con Cristo y estamos declarando que Cristo está aquí, entonces dejó a los demás allá y Él se vino acá. Si están en la presencia del Señor. Ahora, hermanos, óiganme bien y con esto les termino. Muchas veces tenemos la idea, ya le voy a traer un día de estos el tema del cielo, porque a veces estamos pensando, hermanos, que el cielo está lejísimos por allá, y que el tercer cielo, y dice, si el primer cielo es aquí lo que es la atmósfera de la tierra, y luego el segundo cielo, donde están todos los planetas y las estrellas y las nebulosas y no sé cuánta cosa, y luego más allá está el tercer cielo. No, hermanos, aquí entre nosotros está Dios. Lo espiritual está entre lo físico, lo invisible está entre lo visible. Por eso los discípulos del Señor se sorprendieron cuando se llevó a 3 a un monte alto. Y allá el Señor de pronto comenzó a concentrarse en lo espiritual y comenzó a resplandecer. Dice que se quedaron asombrados porque brillaba su rostro y sus vestidos y todo. Se quedaron asombrados. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Simplemente permitir que lo espiritual se manifestara, que el reino de los cielos se manifestara, que la gloria de Dios se hiciera sentir entre ellos. Entonces, hermanos,
si hablamos de que el que muere está en la presencia del Señor, está con Cristo, y Cristo está entre nosotros, entonces el reino de los cielos no está cerca, está entre nosotros. Por eso a veces que nos inspiramos y de pronto nos sinceramos, algo sucede, porque entre nosotros está la bendición. Dijo el apóstol Pablo, en ustedes, en su boca, en su confesión, en lo que ustedes crean, ahí está la bendición. Ustedes tienen la capacidad de convertirse, ustedes tienen la capacidad de pasar a otro estado, ustedes tienen la capacidad de resplandecer, porque Cristo está en nosotros. Simplemente dejamos que se glorifique el Señor a través de nosotros. Entonces, hermanos, una vez más le digo, si un día de estos se va a morir, no le dé miedo, ¿verdad? No le dé miedo. El único temor es cruzar la raya. El único temor es salirnos de este cuerpo, porque como quiera estamos ahí por mucho tiempo, y el encontrarse de pronto con la muerte es un poco, da inquietud. Pero es como cuando le van a operar, simplemente dice, pues pasaré o no pasaré. Bueno, en el nombre del Señor, ¿verdad? Pónganme la anestesia, ¿verdad? Y por ahí le inyectan o le dan algo. Y cuando ustedes lo llevan allá, solo se acuerda que iba viendo unas lámparas, y al rato le dicen, hey, despiértate. A mí cuando me operaron hace poco me dicen, oye, ¿quieres ya tu café? ¿Cuál café? Dice, pues te preguntamos si querías café y dijiste que sí. Digo, ni cuenta me di. ¿Ve? Porque ese es el momento más de temor. Pero usted se concentra en el Señor y ni miedo le va a dar. Amén, hermano.